Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Aristizábal y soy ingeniero de software en Twilio. Pero pues hoy les voy a hablar de un tema un poquito diferente a lo que hemos estado viendo hoy. Es un tema pues que a mí me apasiona muchísimo y se trata de la descentralización de Internet. En los últimos años o hace años hemos visto diferentes sistemas descentralizados en Internet como para, por ejemplo, compartir archivos, para como BitTorrent, para, no sé, cambiar el sistema financiero como Bitcoin o como Git, por ejemplo, para control de versiones. Son sistemas que están orientados un poco a la descentralización. Y algo que me interesa mucho, un poquito más allá de estos sistemas, es descentralización a nivel de la computación. ¿Cómo podemos descentralizar los sistemas computacionales? Entonces, de eso se trata hoy y eso es más o menos lo que hace Ethereum. Entonces, para hablar de Ethereum tenemos inicialmente que tocar quiero tocar un par de temas previos, que son descentralización, que es consenso, que es un problema que hay que resolver en los sistemas descentralizados, y el blockchain como una solución al problema del consenso. Y luego ya vamos a hablar concretamente de Ethereum como un computador universal y algo de desarrollo, como podemos desarrollar aplicaciones descentralizadas sobre la plataforma de Ethereum. Aclaraciones: Ethereum también es un sistema que tiene un cryptocurrency, una criptomoneda igual que Bitcoin, pero esta charla no se trata de eso. O sea, aquí no voy a hablar nada de la parte financiera de Ethereum, no les voy a invitar a que compren Ether ni nada de eso, por si acaso. Entonces, ¿qué es descentralización? Entonces, por supuesto es lo contrario a centralización. Los sistemas centralizados básicamente se basan en unos nodos, en un nodo o un grupo de nodos que controlan pues el sistema, básicamente, ¿no? Que son básicamente, fundamentalmente son los sistemas que usamos todos los días nosotros, ¿verdad? Si tenemos nuestra aplicación en Amazon o en Google o donde sea o en cualquier proveedor, pues eso está centralizado. Digamos que está centralizado o semidescentralizado si tenemos varias regiones, pero al final pues está centralizado en algunas partes. Un sistema descentralizado, la diferencia es que cada uno de los nodos tiene todo el poder, digamos, de decisión y tiene todo el estado del sistema. Y se comunica con otros nodos simplemente para sincronizar el estado del sistema. Entonces, ¿cuál es el problema de los sistemas descentralizados? ¿Por qué queremos descentralizar? Entonces, resulta que los sistemas centralizados, en los últimos meses hemos visto un montón de ejemplos de los problemas que tienen los sistemas centralizados. Vimos en octubre el ataque que le hicieron a DNS. No sé si se lo recuerdan, pero una buena parte de Internet estuvo caída por un ataque de negación de servicio distribuido. Single Point of Failures, Cloudbleed, hace un par de semanas vimos una vulnerabilidad súper importante en Cloudflare, y eso también es a causa de que es un sistema centralizado y todos los sistemas que lo usan pues como que mandan su tráfico por ese mismo lugar. S3 también hace un par de semanas se cayó S3, con eso se cayó casi toda la región y pues muchos fuimos afectados. Nosotros en Auti particularmente pues tuvimos degradación de servicio, nuestras métricas que estaban en Datadog también se desaparecieron, entonces es un momento complejo y es gracias a la centralización de todos estos sistemas. Otro problema es APIs obsoletas. Seguramente nos ha pasado o hemos vivido que Google, por ejemplo, decide tumbar un API que usábamos, lo vuelven obsoleto, se desaparece y ¿qué hacemos, no? Entonces nos toca cambiar la integración, otro proveedor, etcétera. Además, los sistemas centralizados sufren de problemas como la corrupción, ¿no? ¿Cómo aseguramos que las personas que manejan estos sistemas son honestas? Dependemos de eso. Y por supuesto, eso sin hablar de los gobiernos. Lo hemos visto con la NSA, la CIA, etcétera, como que intervienen en sistemas centralizados que usamos todos los días. Ahora, ya vimos algunos problemas de los sistemas centralizados.
Y bueno, ¿qué es interesante de los sistemas descentralizados? Uno es tolerancia a fallos. En un sistema descentralizado, si uno de los nodos o varios nodos se caen, pues realmente no pasa nada, el sistema sigue funcionando. Eso no pasa en un sistema centralizado, lo mismo lo vimos con S3 exactamente, se cayó uno de los nodos y era dependencia de todos los demás y fue un castillo de naipes. Resistencia a ataques, también los ataques de denegación de servicio en un sistema descentralizado son súper difíciles de hacer, porque también hay que atacar como a la mayoría de los nodos, se necesita mucha capacidad de cómputo para poder atacar un sistema descentralizado. También, y esto es particularmente el caso de Ethereum y de los blockchains en general, pues que es difícil que haya corrupción, ¿no? Porque es un sistema totalmente descentralizado donde todos los nodos validan el estado y que es correcto y que no cambie. Y finalmente escalabilidad del lado del desarrollador. Una vez se publica un programa, por ejemplo, en Ethereum, pues el desarrollador no tiene que hacer nada para que escale. Ya es un problema más de la plataforma que del desarrollador. Entonces, los sistemas descentralizados pues no son perfectos y tienen, por supuesto, un problema que es el consenso. Ahora, Aisilu estaba hablando de consenso y sistemas distribuidos, que es un poquito diferente, ¿no? Los sistemas distribuidos, digamos que distribuyen el cómputo y hay dependencias entre los nodos. En el sistema centralizado son completamente independientes los nodos y el consenso es bastante más difícil. Entonces, por ejemplo, supongamos que Juan le va a enviar, el caso de Bitcoin, Juan le va a enviar un Bitcoin a Pedro. Y en su cuenta, Juan solo tiene un Bitcoin, o sea, puede enviar ese Bitcoin. Sin embargo, Juan es malicioso y en otro nodo por allá, que tiene el estado anterior, decide enviar un Bitcoin también a su propia cuenta, a una cuenta que él controla. Eso es para engañar al sistema y pagarle a Pedro, pero a su vez no perder la plata. Entonces, ¿qué pasa? En un sistema descentralizado, Juan va a ejecutar la transacción acá, la transacción se propaga inmediatamente a todos los nodos adyacentes, igual la otra porque se ejecutó el tiempo, se empiezan a propagar, y aquí hay un problema porque estos nodos son incompatibles, ¿no? Aquí Juan ya gastó su plata, aquí también, y cuando va a intentar propagar la transacción de un nodo al otro, pues va a haber problema. Ese es el problema del consenso, un ejemplo básico de ese problema. ¿Cómo lo resolvemos? Pues entonces llega el blockchain. No sé, probablemente ustedes han escuchado hablar de blockchain muchísimo. Todos los días escuchamos noticias sobre Bitcoin, sobre cryptocurrencies, que cómo esto va a cambiar el mundo, ¿verdad? Pero en realidad como que no somos muy conscientes de qué es realmente el blockchain. Esta no es la original dice acá SQL Database, que fue como en el 95, pero igual aplica para el blockchain, como que. Entonces, un poquito de historia. Primero, el blockchain, la tecnología propiamente, fue inventada por una especie de héroe anónimo en internet que se llama Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es una persona o un grupo de personas que simplemente lanzaron este paper proponiendo Bitcoin como una alternativa a los sistemas financieros, una alternativa descentralizada a los sistemas financieros. Entonces, bueno, algo de historia es, se lanzó el white paper, en 2009 se lanzó ya la red propia de Bitcoin y a partir de ahí empezaron a aparecer un montón de otros blockchains y de gente aplicando tecnología de blockchain pues a diferentes cosas. El caso pues, de Ethereum es computación. Bueno, entonces, ¿qué es el blockchain? Básicamente es una cadena de bloques, donde cada bloque simplemente tiene una lista de transacciones. Transacciones en el Bitcoin son transferencia de dinero, en el caso de Ethereum puede ser transferencia de dinero, pero también puede ser programas, publicar programas en la red o ejecutar programas que están en la red también. Entonces, y cada bloque pues tiene una referencia al bloque anterior para llevar un registro del estado. Y ahora vamos a ver un poco el ciclo de una transacción. Entonces supongamos que A va a crear una transacción en la red
Entonces simplemente ejecuta la transacción en un nodo, se propaga y hay algunos nodos especiales en la red que se llaman mineros y lo que hacen es acumular transacciones, acumulan transacciones de todas partes, con esas transacciones crean un bloque y lo validan. Hacer un bloque válido es difícil, tiene una dificultad y de eso se trata, digamos, el algoritmo de consenso en un blockchain. Particularmente, bueno, hay varios algoritmos, pero este es uno de ellos que se llama Proof of Work. Entonces, el nodo simplemente captura un grupo de transacciones, ejecuta un algoritmo sobre ese bloque hasta que nos da un resultado que sea válido, que nos dice que el bloque es válido y lo agrega al blockchain. Entonces simplemente hace una referencia al bloque anterior, lo agrega con su lista de transacciones y lo vuelve a propagar a todo el resto de la red. Entonces, volvemos al mismo ejemplo que teníamos ahora, problema de Juan y Pedro. Entonces, supongamos que aquí ya Juan hizo la primera transacción, lo envió a todos sus nodos adyacentes y luego la transacción llega a un minero, que es este que está acá. Este minero inmediatamente coge la transacción, coge otras transacciones y empieza a aplicar un algoritmo sobre esas transacciones, sobre ese bloque que está creando. Lo mismo pasa con los nodos que están al otro lado. Entonces lo empiezan a transmitir hasta que llega algún minero que está por acá y también empieza a tratar de generar un bloque válido. ¿Qué pasa? Como ese algoritmo toma cierto tiempo, realmente el nodo que logre primero ejecutar y crear un bloque válido es el que va a ganar, digamos, y va a poder transmitir ese bloque a toda la red. Y sobre ese, las demás transacciones van a llegar y van a crear bloques sobre ese, haciendo ese bloque válido. Entonces acá vemos que este nodo terminó primero de ejecutar el algoritmo, lo empezó a transmitir a todos sus nodos adyacentes y como ven pues ya se propaga mucho más rápido y ya le gana a esta transacción que está acá. Entonces al fin y al cabo la transacción que de manera maliciosa intentó hacer Juan pues va a fallar. Digamos que todos los nodos simplemente van a decir no, esta transacción no es válida, este bloque que generó este señor no es válido porque este se generó más rápido y sobre este ya tengo otros bloques. Entonces ahora ya hablemos un poquito más concretamente de Ethereum, ya que hablamos de los conceptos de descentralización y del blockchain. Entonces, bueno, Ethereum fue creado por este señor que se llama Vitalik Buterin. Hace unos 3 años escribió un white paper donde describe un blockchain programable. Es un blockchain que tiene una máquina virtual y donde se pueden escribir programas sobre él. Y este señor de acá es un digamos, cofundador de Ethereum, se llama Gavin Wood, y él escribió el Yellow Paper, se llama, lo pueden encontrar así en internet, y es la descripción técnica de la máquina virtual y de cómo debe ser implementado a bajo nivel Ethereum. Entonces, pues Ethereum es visto de alguna forma como un computador universal, es un computador que tiene una máquina virtual y es bastante especial. Tiene unas características bien interesantes que ya vamos a ver. Cualquiera puede crear programas, cualquiera puede publicar y ejecutar programas, y es posible asegurar que los programas que están publicados se van a ejecutar exactamente como fueron planeados. Nadie puede llegar al blockchain y cambiar una línea de código que estaba en un bloque anterior, no se puede, porque toda la red se encarga de que por pruebas criptográficas el estado sea consistente, y pues tampoco puede haber como tampering de transacciones por la misma razón, por criptografía pública. Y entonces, algunas de las características que les mencionaba, no se puede detener, este slide está en inglés, perdón. No se puede detener, es un computador que no tiene botón de apagado. ¿Cómo apagan internet, no? Sería pues acabando con todos los nodos. Es inmutable, como pues todos los blockchains son en teoría inmutables. Digamos que atacar un blockchain y mutar, por ejemplo, uno de esos bloques anteriores es súper difícil, es en la práctica imposible, gracias a lo que les digo de las pruebas criptográficas. Es una única instancia, todos los nodos
tienen la misma instancia de la base de datos, simplemente se van actualizando usando Proof of Work. Está en todos lados, donde sea que haya internet se puede usar Ethereum. Es multiusuario, cualquier persona puede crear una cuenta o cuantas cuentas quiera y crear cuantos programas quiera. No es censurable, por lo mismo que es inmutable, no puede llegar un gobierno a decir lo que hay en este bloque no me gusta, quítelo, simplemente no se puede hacer. Y es permanente, el código que se publica siempre va a estar ahí, por siempre o por el tiempo que dure la red de Ethereum. Entonces no va a ocurrir lo que les decía ahora de que Google quitó un API, lo sacó del aire y nos quedamos sin ese servicio. Acá no, acá simplemente si está un programa en el bloque, pues va a estar ahí siempre. Si voy a publicar una actualización, lo que hago es publicar otro programa, pero el anterior siempre va a estar ahí. Bueno, Smart Contracts es como el concepto de programa dentro de la red de Ethereum. Básicamente, un contrato inteligente es pues, un contrato entre dos o más partes, capaz de ejecutarse, hacerse cumplir por sí mismo o de manera autónoma y automática. Entonces, simplemente es un programa que corre sobre la red de Ethereum, que puede ser cualquier cosa. Y, por supuesto, está definido en un lenguaje de programación. No sé si alcanzan a ver ahí bien. Creo que no, algunos. Pero bueno, así se ve más o menos un programa de Ethereum. Este particularmente está escrito en un lenguaje que se llama Solidity, pero hay más lenguajes también. Hay un lenguaje llamado Serpent que es basado en Python. Es parecido, digamos, la sintaxis a Python. Este es como parecido a C o JavaScript, algo así. Y más o menos esta es la estructura de un smart contract. Entonces, aquí en vez de clase vemos que es un contract, tiene un nombre, un constructor, y este particularmente es la implementación de una moneda. Entonces, se llama Metacoin, y el constructor se ejecuta cuando se publica el contrato en la red. Entonces, se va a ejecutar este constructor. Lo que va a hacer es que a este mapping, que es una especie de hash table o de diccionario, de los balances de la cuenta de origen, es decir, quien creó el contrato, le va a dar 10.000 unidades de Metacoin. Luego, pues existen estas otras funciones, que esta es para enviar dinero de una cuenta a otra. Entonces aquí la dirección de quien lo recibe, la dirección es simplemente pues, la cuenta de otra persona, y esta es la cantidad, y finalmente nos retorna si fue suficiente o no fue suficiente la cantidad de dinero para transferir. Aquí, bueno, esto es súper simple, se chequea que la persona sí, que el que envía tenga la cantidad suficiente, y si no lo tiene retorna false, y si sí lo tiene simplemente le quita al que envía la cantidad y se le agrega al que lo recibe. Y finalmente se envía un evento a la red. Cualquiera puede escuchar por eventos en la red. Uno se puede, digamos, suscribir a eventos que están en la red y uno puede saber lo que está pasando de esta manera. Esta función además cambia el estado del blockchain, es decir, que se tiene que crear una transacción para ejecutar esta función. Entonces, se manda una transacción, así como le mostré hace un rato, y algún nodo que es un minero captura esta transacción, la agrega a un bloque, valida el bloque, etc. En cambio, esta función que está por aquí, bueno, y esta también, son funciones que no cambian el estado del blockchain, es decir, que no se tiene que minar un bloque nuevo, se pueden ejecutar inmediatamente y cualquier nodo que tenga el estado de este contrato, pues puede retornarlo inmediatamente. O sea, las funciones que no requieren cambio de estado se ejecutan inmediatamente, las que requieren un cambio de estado, pues deben crearse usando una transacción.
les iba a mostrar, a ver. Entonces, esta es una integración de Node.js con Ethereum. Es decir, nosotros podemos hablar, y esto es lo más interesante, que podemos hablar desde JavaScript con el blockchain. O sea, podemos ejecutar programas que están en el blockchain e interactuar nosotros a través de JavaScript. Para eso, entonces, necesitamos esta librería que se llama Web3, que simplemente lo que hace es como una interfaz o un handler para interactuar con la red de Ethereum. Aquí le decimos dónde está mi nodo de Ethereum. Y por acá yo tengo corriendo mi red usando un programa que se llama TestRPC, que lo que hace es básicamente simular un blockchain de Ethereum. Esto es para propósitos pues, de desarrollo, yo poder simular que tengo toda una red acá. Entonces inicialmente lo que hicimos fue ejecutar esta parte, luego cargamos el código que les acabé de mostrar de Metacoin, se compila y finalmente creamos el contrato dentro de la red, que esta es la parte donde se crea. Toda esa interacción la ejecuta Web3 por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Enviar como datos el código. Entonces, a ver si esto... Ok. Entonces, este es el código que se va a publicar en la red, que es bytecode. Entonces, este es el resultado de la compilación y que es interpretado por la máquina virtual de Ethereum. Y algo que no mencioné, bueno, aquí está from, que quiere decir desde qué cuenta se creó este contrato, que es básicamente una cuenta que tengo acá en mi computador, y la cantidad de gas que estoy dispuesto a pagar por la creación de este contrato. El gas es básicamente el combustible que permite que la red funcione. Es como un incentivo para los nodos, para que los mineros creen bloques válidos. Finalmente, entonces ya tenemos una instancia de este contrato que ya les mostré y vamos a ejecutarlo. Entonces, vamos a ver el balance de la cuenta desde la que creé el contrato. Como si recuerdan, en el constructor de ese contrato decía que al que cree el contrato, el que lo publique va a tener 10.000 tokens, digamos, de esa moneda, ¿no? Entonces ahora vamos a transmitirle. Bueno, esto que les decía, aquí no cambia el estado. Aquí vemos en los logs que simplemente se hace una llamada, pero no se ejecuta ninguna transacción. Por otro lado, si queremos enviar dinero de una cuenta a otra, aquí vemos que se envía una transacción, se crea una transacción y se mina un nuevo bloque. Eso es simplemente, les quería mostrar más o menos cómo es y cuando vayan si les interesa este tema, pues desarrollar alguna aplicación, pueden usar estas herramientas. Ok, entonces si les interesa y quieren estudiar un poquito más de desarrollo sobre Ethereum, entonces les recomiendo que instalen, por ejemplo, Geth, que es pues un cliente es un programa para iniciar un nodo de Ethereum. Igual Parity, este está escrito en Go y Parity está escrito en Rust. Truffle es un framework súper bacano para iniciarse también en este tema. Es para desarrollo fácil de aplicaciones, como que básicamente oculta muchas de las cosas que hice ahí a mano
y nos permite hacer deployment de contratos fácilmente. TestRPC es el programa que les dije que simula una red, y Web3 es la interfaz también, una herramienta para interactuar desde JavaScript con Ethereum. Y hay otro que no está acá y se llama Mist, que es un web browser que se conecta directamente o que es compatible directamente con Ethereum. Entonces ustedes pueden tener sus cuentas de Ethereum sobre Mist y sobre ahí, digamos, pagar por transacciones que se ejecutan en la red. Finalmente, un poco del futuro de Ethereum, porque es interesante. Recientemente, hace unas semanas, se creó esto que se llamó Enterprise Ethereum Alliance, y es un conjunto de empresas que creen que Ethereum es importante y que realmente va a cambiar, digamos cómo usamos Internet y cómo funciona Internet. Entonces, pues aquí vemos empresas bien importantes, bancos, ING, BBVA, está Microsoft, Intel. Entonces, son empresas bien importantes que le apuestan a Ethereum y que lo quieren llevar como a un nivel un poco más corporativo, como agregar mayor confidencialidad y privacidad. Por ejemplo, en este momento la red de Ethereum, pues básicamente todo lo que se publica es visible, porque cualquiera tiene acceso a todos los bloques. Entonces también uno tiene que tener en cuenta que lo que se publica ahí es visible para todos, y hay un blockchain o una moneda que se llama Zcash que implementa privacidad, y eso lo quieren integrar con Ethereum. Esa es una de las cosas. Otra es usar otro algoritmo de consenso, que no es Proof of Work, sino que se llama Proof of Stake, pero no voy a entrar en detalles ahí. Y Swarm, que es básicamente un sistema que es algo parecido a lo que les quería también hablar, que era IPFS, pero finalmente no me ha dado el tiempo para hablar también de IPFS. Pero Swarm es un sistema para compartir archivos, es básicamente un file system completamente descentralizado, es eso. Y poderlo usar desde Ethereum, porque en Ethereum es costoso también subir archivos, hay que pagar por eso. Entonces, este tipo de alternativas funciona. Y bueno, pues este tipo de cosas para mí son muy emocionantes, porque esta tecnología es súper interesante y creo realmente que puede cambiar Internet, puede cambiar cómo funciona el mundo en verdad. Y ya está. Muchas gracias.